Saludos, Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Hoy quisiera hablar de un tema que suele ser controversial o problemático, dependiendo con quién estés hablando, porque han sido muchos los que han sido lastimados, lacerados por este tema, y es el tema del diezmo. La pregunta fue, ¿verdad? Porque en todo este tiempo del coronavirus, del COVID-19, pues han surgido ciertas ayudas de parte del gobierno para ayudar a la gente en esta recesión económica que estamos atravesando todos. El gobierno ha dado algunos incentivos para ayudar a estas personas. Y la pregunta que nos enviaron es, de esos incentivos, ¿hay que diezmar? Y esto es una pregunta bien interesante. Así que hoy quisiera hablar del diezmo. Bien importante. Nosotros, como Verdad y Fe, nosotros no somos una iglesia. Nosotros somos un ministerio de apologética. Y nosotros hemos hablado del diezmo en el pasado. De hecho, puedes buscar en nuestra página de internet, verdadyfe.com, acerca del diezmo, y hemos escrito acerca del diezmo. Nosotros, como no somos iglesia, bien importante que quiero dejar claro que tienes que hablar con tu iglesia, con tu liderazgo, para ver cómo ellos manejan el asunto del diezmo. Nosotros no recibimos diezmo de nadie porque nosotros no somos una iglesia. Pero quisiera ir entonces a la palabra, lo que me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces a ver si podemos descifrar un poco sobre este tema, sobre el tema del diezmo. Dice Deuteronomio 18, del 1 al 2. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Este texto de Deuteronomio, Dios lo puso ahí para expresarle a su gente, a su nación, a su pueblo, que legalmente hablando era mandatorio que el pueblo diera el 10% de sus ganancias, ¿verdad? De lo que tenían, ¿verdad? No necesariamente dinero, podían ser de las cosechas, podían ser de los animales. Iban a estar dando una parte de eso para beneficiar a aquellos que no trabajaban o no servían en la tierra, sino que trabajaban y servían al Señor todo el tiempo. Era para cuidado de los sacerdotes. Por eso entonces vemos textos como Malaquías 3, del 8 al 10. Malaquías 3, del 8 al 10, este es un texto que muchas veces escuchamos para hablar del diezmo de manera incorrecta, porque lo sacamos de su contexto. Mira lo que dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre todos ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces aquí vemos a Dios que está indignado, está muy molesto porque no están trayendo el diezmo. Pero ¿por qué Dios está molesto que no traigan el diezmo? ¿Acaso Dios necesita el dinero? ¿Acaso Dios necesita esas ofrendas para algo? Pues mira, Dios no necesita nada. Dios no tiene ninguna necesidad. Él está molesto porque no están trayendo el diezmo, y por lo tanto sus sacerdotes, los que sirven en el templo, están muriéndose de hambre, no tienen con qué comer. Entonces, por eso es que Dios establece el diezmo para Israel. Era para cubrir la necesidad de los que servían en el templo. Por eso es una ley del pueblo de Israel. Ahora te pregunto, ¿tú vives en ese pueblo de Israel? ¿La ley de esa nación te aplica a ti? Pues mira, no nos aplica a nosotros. Nosotros no tenemos que dar el diezmo nunca es obligatorio. Bien importante. Así que si recibiste un incentivo de parte del gobierno, tengo que dar el diezmo, no tienes que hacer nada. No es obligado. Pero eso no se queda ahí. Es bien importante entonces analizar qué es lo que está sucediendo cuando nosotros entregamos dinero, cuando entregamos algo a la iglesia, cuando ofrendamos o diezmamos, qué es lo que está sucediendo. Y para eso quisiera ir a Génesis 4, del 3 al 5, que dice:
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Mira, dice aquí que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo. Eso significa que las primeras crías de lo que dependía Abel, que si estas crías se le iban de las manos, él no sabía si iba a poder tener más animales con los cuales él podría sobrevivir, de los cuales él podría sacar lana o comida. Si le entregaba lo primero, se corría el chance, se corría el riesgo de quedarse sin su necesidad siendo suplida, se quedaba en la calle. Pero Abel decidió confiar en Dios y entregar de lo primero. Él estaba claro de que Dios era el que suplía, no eran esos animales. Contrario a Caín, que Caín dice aquí que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así que la imagen es que Caín fue a los árboles y cogió frutos, y a las plantas y cogió algunos frutos, y cogió de aquí y cogió de acá y llevó a Jehová. Pero no estaba declarando con sus obras, no estaba declarando en quién él confiaba. Él no estaba diciendo quién era su sustento, mientras que Abel sí. Fíjate entonces la intención del corazón. La intención del corazón cuando se ofrenda es tú declarar con tus acciones que quien suple a tu vida es Dios. Quien está dando a tu vida, quien te sostiene es Dios, no son esas cosas que tú estás entregando. No es tu tiempo, no es tu dinero, no es los regalos que puedas dar, no es nada de eso. Quien te suple es Dios. Esa es la intención. Cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces Jesús coge y le da un giro total a este tema en Lucas 21, 1 al 4, que dice: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Significa que esta señora se quedó sin su sustento porque entregó todo lo que tenía. ¿Qué estaba declarando ella? Pues ella estaba declarando de que Dios es el que suple, Dios es el que le soporta, que le sostiene. No eran esas 2 moneditas. Y fíjate entonces un detalle bien importante, que esta señora no estaba entregando el diezmo, y estaba entregando el 100%. Y es esa a la que Jesús mira y halaga. Esa es la que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué entonces? ¿Se supone que entonces yo dé todo mi dinero? ¿Se supone que yo dé todo lo que tengo? Pues mira, en la cruz Jesús derramó toda su sangre. Él se entregó por completo. Él no entregó un 10% para salvar a la gente. Él se entregó el completo, el 100%. Y nosotros somos llamados a imitarle a Él. Cuando nosotros decidimos ser cristianos, decidimos recibir ese regalo por gracia de Jesús en la cruz, que Dios toca nuestro corazón y toma la iniciativa y nos llama hacia Él, y nosotros somos despertados de la muerte espiritual a la vida espiritual, y somos llamados por Él y convocados por Él. Cuando tomamos ese paso en fe de recibirle, ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, ahora vive Cristo en mí, dice la Escritura. Por lo tanto, nuestra vida ahora, el 100% de nuestra vida, le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. Y eso incluye nuestro dinero, eso incluye nuestro tiempo, incluye todas nuestras cosas. Así que debo dar el diezmo. Pues mira, para el cristiano el diezmo es un punto de partida. No debe ser el estandarte. No significa que yo di el 10%, por lo tanto ahora me echo para atrás y no tengo que dar más nada. Y no tengo que servir de más ninguna manera. No, para el cristiano ese es el punto de partida. Nosotros podríamos utilizar el diezmo como algo que podamos saber para poder dar y para poder bendecir. Pero eso no significa que si vemos una necesidad, pues yo no voy a suplir esa necesidad porque ya yo di el diezmo. No somos llamados a amar al 100%, como Jesús nos amó al 100%. Bien importante.
Me encanta un texto de 2 Corintios 8, del 10 al 13, que Pablo le escribe a esta iglesia. Este es mi consejo. Fíjate que él no dice que esto es obligado. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Recibiste el dinero de parte del gobierno. ¿Qué hago con eso? ¿Debo de ofrendar? ¿Debo de diezmar? Pues la pregunta sería, ¿tú quieres adorar a Dios? Si tú quieres adorar a Dios con todo lo que tienes, pues puede ser que tú digas, pues yo voy a adorar a Dios enviando un dinero de esto. Pero puede ser que tú mires a tu situación y tú digas, si yo envío una ofrenda o el diezmo de esto, me quedo en la prangana, me quedo en la calle. Y ahí Pablo nos dice que no demos si nos vamos a quedar afectados nosotros. Nosotros suplimos nuestra necesidad y Dios da en sobreabundancia para que suplamos la del otro. Porque ese dinero que tú recibes, Dios lo envió a tu vida. Eso no fue el gobierno. Dios es soberano y Dios envió ese dinero a tu casa para suplir tu necesidad, cubre tu necesidad. Pero ojo, ten los ojos abiertos a la necesidad alrededor, para que también bendigas a los demás. Ese es el esquema bíblico. Nosotros somos hechos para servir. ¿Cómo se ve esto en tu iglesia? En tu iglesia, ¿buscan el diezmo o no lo buscan? Pues eso depende de cada iglesia, de cómo cómo quiere enseñar eso a la iglesia. Pero es bien importante que desde el punto de vista bíblico, nosotros ofrendamos nuestra vida, porque ahora nuestra vida le pertenece a Jesús y eso significa que es un 100%. ¿Para qué se usa el diezmo en la iglesia? ¿Para qué se usan las ofrendas? Pues mira, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el local, hay que pagar los arreglos que se hacen al local, hay que pagarle y mira las palabras que escogí para usar. Hay que pagarle a los pastores, hay que pagarle a quienes enseñan, porque ellos trabajaron, ellos se prepararon, ellos tomaron de su tiempo para meterse con la escritura, meterse con Dios, para estudiar algo, para luego venir y darlo a la iglesia. Y eso es un trabajo. El trabajo del pastor no es solamente el domingo, el pastor trabaja todos los días. Incluso yo podría decir con mucha certeza que el pastor posiblemente trabaja más que mucha gente. Porque no hay hora de entrada, hora de salida, es en cualquier hora, alguien lo llama, alguien necesita algo del pastor. El pastor decide ofrendar su vida también, el 100% a Dios. El problema es cuando entonces el liderazgo de la iglesia o los pastores toman el dinero como el centro. Cuando el dinero lo toman como el centro, ahí caen en pecado. Porque la Biblia me dice que el dinero es la raíz de todo mal. Así que nuestros ojos no deben estar puestos en el dinero, nuestros ojos están puestos en Dios y queremos servir a Dios y nos entregamos libremente y con gran alegría. Y así es que se ofrenda. Espero que esto te haya servido de alguna manera. Si tienes alguna pregunta, puedes enviarla a nuestro correo electrónico preguntas@verdadyfe.com. Este definitivamente es uno de esos temas que podríamos estar hablando aquí un buen rato. Porque es un tema que se puede tornar complicado. Así que espero que esta corta reflexión haya sido de bendición. Mi nombre es Rick Lipset para Verdad y Fe y les veo en la próxima. Dios les bendiga.